Bueno, muy buenos días para todos. Primero me presento. Mi nombre es Ricardo Vázquez, el socio de consultoría de Baker Tilly. Ya bienvenidos a algunos de ustedes. En su mayoría ya hemos tenido la oportunidad de estar en algunos webinars anteriores y para los otros que veo por primera vez también les doy una especial bienvenida. Vamos a comenzar entonces. La estructura de la presentación, pues es muy similar a la que vimos, a la que desarrollamos en la sesión anterior. Siempre vamos a introducir el modelo de capacidad, la estructura del modelo de capacidad, las fases de un proyecto de GRC, algunos temas relacionados con el deber ser del alineamiento de los elementos y las prácticas que se configuran en un modelo de capacidad y de alguna manera particular la definición de las prácticas, aquí dice de comprender, pero son las prácticas de alinear y ejecutar, que son las que estamos básicamente llevando a cabo. La introducción, ofrezco excusas, por supuesto, a las personas que ya conocen el modelo de capacidad, que ya han tomado los distintos seminarios de fundamentos de GRC, etcétera, pero me parece importante y con el respeto de aquellas personas que están por primera vez con nosotros aquí, darles una visión, un overview general que les permita contextualizar lo que vamos a ver. Porque seguramente algunos de ustedes se preguntarán, yo no sé qué es el modelo de capacidad, mucho menos sé qué es un componente y muchísimo menos de a qué prácticas se refiere. Entonces, quiero hacer en unos minutos, unos 10 minutos me va a tomar desarrollando un poco más la introducción con mucho gusto. Ya les explicaron la metodología, que si tienen preguntas, como ya hay un número importante de participantes, es un poco difícil abrir los micrófonos para todos, pero siempre la metodología que usamos es las preguntas que tengan en el costado izquierdo en el chat, las hacen y al final, con el mayor gusto, hacemos un análisis, una referencia de los temas que se pueden atender y de manera puntual sí darles también acceso a la información, a los documentos que nosotros hemos venido publicando en nuestra página de GRC en español. Bueno, siempre que hablamos del modelo de capacidad de GRC tenemos que hablar de GRC, porque es en esencia el sustantivo principal, digámoslo. GRC, para muchos de ustedes ya lo saben de antemano, no es simplemente gobierno, riesgo y cumplimiento. No es aplicar las prácticas del gobierno corporativo de manera alineada con algún modelo de riesgos y prácticas de cumplimiento. No. Es la necesidad de integrar y orquestar estos conceptos que se ven acá, que son el desempeño, el riesgo y el cumplimiento, ejes que deben estar perfectamente integrados y alineados, y cuando hablamos de desempeño, hablamos del logro de los objetivos. El riesgo es la evaluación y la determinación de cómo operar en un contexto de incertidumbre. Y el cumplimiento se refiere a todos los temas de alineamiento y de, más que alineamiento, digamos, de comportamiento en términos de integridad y ética. Esos son básicamente los tres grandes conceptos que configuran ese término que aparece a la derecha, que se llama desempeño basado en principios. En inglés lo conocemos como el Principal Performance. Entonces, GRC, en suma, es esa responsabilidad de gobernar, gestionar y asegurar, como ven ustedes en los ejes, gobierno, gestión, aseguramiento del desempeño, riesgo y cumplimiento. Eso es un conjunto enorme de prácticas, responsabilidades, tareas, etcétera, que en esencia son el medio para el logro de este desempeño basado en principios que en forma general lo hemos planteado. Este es un tema que es recurrente, lo hemos venido analizando en todos los webinars en forma general. Hay un documento que se llama Fundamentos de GRC que pueden, los que no lo tienen, tomarlo de nuestras páginas de GRC en español, y ahí va a encontrar con mayor claridad el desarrollo de este concepto, como lo estamos básicamente señalando. Entonces, la
Referencia internacional a GRC es el reconocimiento de un estándar o un conjunto de estándares que conforman una capacidad. O sea, a nivel internacional eh, hay un acuerdo global en entender GRC no como un simple concepto, que claro, en esencia, desde el punto de vista teórico y filosófico lo es, sino como una capacidad que tiene una organización de hacer, desarrollar, optimizar, madurar. Ese es básicamente GRC, es la capacidad que tiene una organización del logro del desempeño basado en principios. Entonces, como es una capacidad del logro del desempeño basado en principios, lo que quiere decir es que las organizaciones todas tienen distintas condiciones endógenas y exógenas en términos del logro de los objetivos, bien porque tienen más o menos recursos, bien porque tienen más o menos condiciones de operación interna eficiente, etcétera. Entonces, GRC es esa capacidad, lo podríamos establecer, de gobernar, de gestionar y asegurar el desempeño y el cumplimiento que tiene una organización para el desempeño basado en principios. Siempre vamos a hablar de GRC como una capacidad. Por eso se habla de la capacidad de GRC. ¿Cuál es la capacidad de GRC de su organización? Esa es una pregunta que uno debería hacerse. ¿Cuál es la capacidad que tiene una organización para gobernar, gestionar, asegurar el desempeño y el cumplimiento? Esa simple pregunta es un desafío, porque en términos generales muchos creen que el GRC se tiene porque yo tengo las prácticas de gobierno corporativo y aquí tenemos unas prácticas de riesgo y una práctica de control. Eso no es GRC. GRC realmente es cómo todos estos elementos confluyen, congregan, convergen para hacer viable el logro de los objetivos que la organización se traza en un contexto de incertidumbre y en un modelo de actuación con integridad. Eso de entrada lo que induce es la presencia de distintos estados de madurez y ese es básicamente el concepto de capacidad de GRC. Ahora, hablar de modelo de capacidad es una propuesta de qué prácticas en suma deberíamos aplicar en una organización para conseguir esta, digamos, esa condición que se le impone a la capacidad de GRC y particularmente hacer que esta capacidad de GRC consiga o logre los objetivos impuestos por ese marco de desempeño basado en principios. Todos estos elementos son filosofía, teoría, marco de referencia, marco conceptual, en fin, que insisto, pueden tener acceso a otros documentos. De hecho, tuvimos un webinar en el pasado sobre fundamentos de GRC, donde muchos de estos temas los planteamos. ¿Por qué es importante traerlos aquí? Porque solo así voy a entender qué es un modelo de capacidad y particularmente cuáles son las piezas o los elementos que configuran un modelo de capacidad. Eso es lo que está, ese conjunto de prácticas de GRC es lo que está al final en un modelo de capacidad de GRC que ustedes pueden tener la versión en inglés o la versión en español. En el modelo de capacidad de GRC van a encontrar entonces eso, un conjunto de prácticas ordenadas, orientadas sistemáticamente y sistémicamente con un propósito particular. El propósito particular, en suma, entonces es lo que vemos en la parte de arriba, una orientación de los elementos del GRC y la forma como deberían integrarse para hacer viable el logro del desempeño basado en principios. Otro elemento, también interesante, la capacidad de GRC, entonces, vista en el contexto del modelo, lo acabo de decir, son prácticas. Pero ustedes estarán pensando, ¿son prácticas de qué? Porque si son prácticas de gobierno, ya están. Hay prácticas de gobierno corporativo que en todos los países o en algunos de los países donde ustedes están seguramente tienen o prácticas internacionales emitidas por un organismo supranacional como la OCDE, por ejemplo, o normas internas que han definido responsabilidades específicas que deben tener los organismos, digamos, las empresas que cotizan, por ejemplo, en el mercado de valores. En el caso de riesgos también, ustedes conocen o bien marcos de Basilea o la ISO 31000 o otras definiciones o dominios específicos que establecen prácticas de riesgos, prácticas de control también, está en el COSO,
eh, el COCO, que son todas, digamos, regulaciones americanas, europeas, sobre responsabilidades específicas en materia de control, en auditoría interna lo propio, en estrategia, y eso por citar algunos ejemplos. Pero ustedes tienen estándares. Esta es la era de los estándares. Tenemos estándares y prácticas para todos. Entonces preguntarán si GRC, esas son, además de todas las prácticas anteriores, unas nuevas prácticas que llaman GRC. No. Por eso es interesante hacer la reflexión aquí. Las prácticas de GRC pretenden ser una manera de alinear las distintas prácticas que existen, o por lo menos las prácticas más importantes que existen en otro conjunto de estándares y prácticas reconocidos. Esto es probable que en las prácticas de GRC usted pueda encontrar prácticas de riesgos, prácticas de control, prácticas de auditoría, prácticas de direccionamiento estratégico, prácticas requeridas de gobierno corporativo, en fin. Solo que las vamos a ver ordenadas o estructuradas de una manera sistémica que le permita a la organización tener claro de qué manera es que deberíamos orientar unas y otras, con qué objetivo particular. En esta gráfica podríamos observar que es probable que GRC puede ser el sistema óseo, por ejemplo, en el cual todos los otros sistemas se van a adecuar. El sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema muscular y todos los N sistemas eh, de la anatomía humana, digámoslo. Todos los sistemas van a tomar su posición. Entonces, de alguna manera, el sistema óseo no lo podemos ver aquí como un sistema independiente, ¿no? Es el sistema en el cual todos los demás sistemas pretenden estructurarse y organizarse para poderse integrar y comunicar. Ese es, en suma, una explicación de qué es lo que las prácticas de GRC pretenden proponer. Por eso, si en su organización usted tiene prácticas de gobierno, riesgo y control, seguramente como las tiene, digo prácticas en función de definiciones precisas de los estándares internacionales, es probable que lo que no está claro es la forma o las metodologías, cómo las organizaciones los implementan. Y ahí es donde está el gran problema. Y ahí es donde tenemos básicamente la razón de ser de GRC. GRC estructura unas reglas de alineamiento que le permita a las distintas prácticas de los distintos estándares tomar posición. Y en el fondo ese es el valor agregado de GRC, que no resulte como en ciertas empresas que además del modelo de riesgos, entonces tienen las prácticas de GRC y va a llevarse una sorpresa porque muchas de esas prácticas ya existen en los sistemas de riesgos. De hecho, si me lo preguntaran, ¿cuáles son más importantes por las prácticas de riesgos de los estándares internacionales de riesgos o de Basilea? Son mucho más importantes que las prácticas que sobre riesgos puede denunciar el GRC, porque GRC nunca pretende sustituirlas, ni subrogarlas, ni eliminarlas, no. Lo que está diciendo es, usted por allá en riesgos debe tener una práctica que se llama identificación. Perfecto, yo le voy a enseñar dónde la debería poner, en un contexto de capacidades donde vamos a integrar prácticas relacionadas con otros estándares. Eso es en suma la referencia entonces a la integración de prácticas en un modelo de capacidad. Aquí lo vamos un poco más claro. Todos esos conceptos que vimos tienen sus propios marcos de referencia, sus estándares y sus prácticas. Las prácticas de GRC pretenden tomar, digamos, el elemento clave, sustantivo primario de cada marco de referencia, alinearlas en un conjunto de prácticas claves que se llaman el modelo de capacidad de GRC, y eso es lo que vamos a revisar ahora. La estructura del modelo de capacidad de GRC. El modelo de capacidad de GRC es un documento emitido por la OSEC, que lo ven al costado derecho del slide Open Compliance Analytics Group. Insisto, para algunos de ustedes, perdón, es suficientemente claro el tema. Para otros no. Y creo que como seguramente estarán interesados en entender unas otras cosas, la idea es dar los elementos suficientes para que puedan entender el documento cuando lo puedan revisar en detalle. El modelo de capacidad de GRC, entonces, es una propuesta que tiene componentes, que tiene elementos y que tiene prácticas.
Si ustedes lo miran de manera detallada, van a ver una serie de circuitos, un circuito que comienza por comprender, sigue alinear, sigue ejecutar, sigue examinar y cierra el ciclo para continuar un proceso de mejoramiento continuo. Observen algo, las taxonomías de los elementos, que son los que ven ahí, por ejemplo, comprender eso se llaman elementos, contexto externo, contexto interno, cultura y partes interesadas comienzan con una L, el to learn, el learn. Estamos tomando la taxonomía internacional porque vamos a ver que hay algunos reportes que tienen son los códigos. Entonces, no es interesante empezar a alterar la estructuración de un reporte simplemente por poner el C1, C2, C3, un poco para respetar la estructura de un reporte internacional cuando se refiere a un elemento, a un componente y particularmente en materia de una auditoría internacional, por ejemplo, que puede ser el caso. Entonces, la decisión que tomamos cuando se hizo la traducción en español fue mantener en los códigos de la taxonomía internacional, por eso es que ven el L ahí en los elementos de comprender. En alinear está el align, es dirección, objetivos, identificación, evaluación y diseño. En el ejecutar está el P de perform y tenemos ahí 8 elementos: controles, políticas, comunicación, educación, incentivos, notificación, indagación y respuesta, para terminar con examinar las prácticas que han sido, el review, es el R, el monitoreo, el aseguramiento y el mejoramiento. La filosofía que subyace a este modelo de capacidad es la que normalmente usan muchos en todos estos modelos de mejoramiento continuo, gestión de calidad, etcétera, que es el famoso PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar. Esa es la filosofía que subyace aquí. Es probable que el planear en nuestro caso sea el comprender y alinear, el ejecutar sea el hacer, el verificar sea el examinar y el actuar, el segundo ciclo, que es recomenzar, el iterar posteriormente en una fase 2, después de haber hecho un ciclo completo en un proyecto específico de GRC para reiniciar, digamos, un nuevo proyecto. Estos son ciclos que los que hacen proyectos entienden que no se hacen una sola vez, se hacen N veces, en función de un problema, un diseño, un direccionamiento, un plan, una ejecución que se lleva a cabo y unos resultados específicos que advierten oportunidades de mejoramiento para cierre, digamos, de unas primeras etapas, y vendrán otras sobre todos los aspectos que seguramente la organización va a tener que acometer. Bueno, la idea entonces es que estos componentes, esos se llaman componentes del modelo de capacidad, son 4, ya lo vimos: el comprender, eh, el comprender, el alinear, el examinar y el ejecutar y examinar. Son 4 componentes que tienen 20 elementos. Hay más de 100 prácticas que tienen estos elementos y a su vez cada práctica tiene una subpráctica. Esa es la estructura del modelo de capacidad para cuando ustedes, si no lo han visto, posterior a esta mini presentación, quisieran desarrollar un poco el modelo de capacidad, tuvieran los elementos, pero es eso. Los componentes se subdividen en elementos, los elementos se subdividen en prácticas, las prácticas se subdividen en subprácticas. Nosotros nos vamos a referir, por supuesto, a las prácticas, pero entenderán que si tenemos más de 100 prácticas, las subprácticas son N posibilidades, dependiendo de las circunstancias que las organizaciones puedan llegar a tener. Ahora, la pregunta es, si tenemos más de 100 prácticas o más de 500 subprácticas, ¿una empresa tiene que aplicar todas las 500 subprácticas para ejecutar un modelo de capacidad? La respuesta es no, por supuesto. Este es un vademecum, esto es una caja de herramientas, esto es una propuesta de las distintas alternativas que una organización debería aplicar. Pero eso no quiere decir que todas las prácticas las empresas las tienen que llevar a cabo. Entonces ¿cuál es su problema? Y en función de su problema, ¿cuáles son las prácticas, componentes y elementos que debería ejecutar? Yo digo de manera chistosa,
en todos los cursos de las instrucciones de formación en GRC, que ese es un documento que tiene que ser aplicado en una organización en compañía de un adulto responsable. Es justamente para no caer en la trampa de poner a la organización de hacer N prácticas de cero valor. No, las prácticas que se determinan llevar a cabo en un proyecto de GRC se sustancian de una u otra forma, o bien porque las prácticas originales de los distintos modelos o los sistemas de riesgo y control, etcétera, no existen, o se vienen aplicando de una manera eficiente a tal punto que la empresa no tiene claro dónde, cómo y cuándo se integran, se orquestan, se armonizan con un objetivo particular. De eso se trata entonces el beneficio principal del modelo de capacidad. No es un trabajo simplemente de un checklist de tener, no tener, hacer o no hacer, porque en el fondo, visto así, GRC no tiene la más mínima capacidad de apoyar lo que persigue en el fondo. Es como un elemento como una caja de herramientas que tiene la suficiente posibilidad de aportar elementos en la organización sobre ciertos temas que pueden estar expuestos. Ahí vamos a encontrar en esa referencia acciones que pueden llegar a ser de interés. Habíamos hablado también en un tema anterior que como son N prácticas, ya lo vimos, más de 100 prácticas y más de 100 y subprácticas, uno dice, wow, pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué debería hacer? Lo que nosotros recomendamos en nuestras metodologías es hacer un diagnóstico. Haga un diagnóstico global del GRC. Entienda cuál es el estado de madurez de su GRC. Nosotros tenemos distintos modelos. Hay unos diagnósticos estructurados globales eh, que ponen en evidencia la situación, digamos, general e individual de lo que nosotros denominamos ejes. El riesgo es un eje, los procesos son un eje, la información son un eje, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, el diagnóstico específico de ciertos temas que yo quiero revisar. Es decir, bueno, mi GRC pueda tener una condición X, pero yo lo que quiero tener claro es cuál es el estado de madurez de mis procesos, de mis riesgos, de mis controles, de la estrategia, etcétera. Entonces, hay como tres tipos de diagnósticos. Un diagnóstico que nosotros llamamos de alto nivel, un diagnóstico estructurado y un diagnóstico de sistemas independientes. Los ejes son sistemas. Y ahí usted puede tener claro el diagnóstico de los grandes temas a favor, en pro o en contra de la organización que requieren un mejoramiento. Ahí es donde usted puede definir un proyecto de GRC y cuando está en ese proyecto de GRC, ahí es donde el modelo de capacidad empieza a jugar un rol supremamente interesante. Es en ese punto donde yo puedo advertir qué es lo que yo quisiera lograr, por qué lo quiero lograr y cuáles son las necesidades, pues entonces ahora sí me traigo el vademecum de las prácticas y ahí me va a decir, en función de lo que tú quieres hacer, qué prácticas debería implementar. La persona tiene fiebre, la fiebre, lo sabemos, es un síntoma de un malestar, pues no podríamos simplemente encontrar un medicamento para la fiebre, tenemos que establecer cuál es la causa, origen que lo produce. Ahí estamos frente al diagnóstico. El diagnóstico dirá cuál es la causa, cuál es la situación y en las prácticas el médico va a ir, busca el vademecum y le ofrece al paciente un tratamiento. GRC es igual. Usted hace el diagnóstico general o sistémico o de las áreas, en fin. Ese diagnóstico le pone en evidencia algunas desviaciones que va a tener que mejorar. En nuestro argot también son estados de madurez. Le advierte algunas desviaciones, entonces el paso siguiente es definir qué prácticas va a aplicar para subsanarlas. En el caso médico, pues es un tratamiento que usted va a tener que seguir y después de aplicar ese tratamiento, el médico le señala que regrese en 3 meses. El regresar en 3 meses, en nuestro caso, es ir a hacer una evaluación posterior para establecer cuál es el salto de madurez que la empresa ha logrado en función de las acciones que aplicó y acciones que aplicó con un objetivo específico de mejoramiento en distintos temas
riesgo, control, auditoría interna, organización, estrategia, desempeño, tecnología, N posibilidades, y ahí es donde en esencia las prácticas, digamos, juegan un rol fundamental. Entonces, la forma de entender las prácticas es en función de lo que quiero resolver. ¿Y cómo advierto yo lo que quiero resolver? Pues en función de un diagnóstico. Eso es en suma lo que está puesto ahí. Puede ser un diagnóstico de largo alcance, de poco alcance, una problemática específica, una circunstancia absolutamente emergente que produce riesgos profundos. Conclusión, siempre vamos a tener distintas circunstancias que la organización va a advertir como un elemento clave para poder desarrollar un diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico puedas tener claro eh, qué acciones o prácticas acometer. Ahora, es probable que no tenga que ser el diagnóstico, sino echarle mano a los distintos documentos que han producido, que producen las áreas, la primera, segunda o tercera línea de defensa, como se conocen. Esto es o la operación o las áreas de riesgo de cumplimiento, de control general, digamos, control financiero, o la misma auditoría, han puesto en evidencia una serie de desviaciones, llámese como las quiera llamar, hallazgos, no conformidades, desviaciones, incidencias, etcétera, y sobre esa base establecer qué prácticas deberían acometerse. Esto es fundamental tenerlo claro antes de advertir qué prácticas son las que voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Y lo advierto así porque es probable que aquellos quienes no conocen el modelo de capacidad se puedan llevar una profunda frustración. Cuando ve allí una cantidad de códigos, de definiciones y de prácticas que dice, wow, pero esto, ¿cuándo, cómo, en qué condiciones lo aplico? Justamente es lo que estoy tratando de explicar en este momento. Eh, Porque es eso, es un tablero de prácticas ordenadas y más nada. Entonces, eso visto así puede ser algo, digamos, sin mucho valor. Pero la esencia misma del GRC es poner todas y cada una de estas prácticas en el contexto en el cual creeríamos que pueden hacer un valor enorme desde el punto de vista de las distintas opciones que GRC propone, bien para optimizar, hacer eficiente, agilidad, generar trazabilidad, dar elementos a las distintas metodologías de auditoría, riesgo, control, cumplimiento, en fin, cualquiera de las opciones que la organización pueda plantear. Entonces, aquí se ve mucho más claro. Entonces, usted hace un diagnóstico inicial, el que quiera, como lo quiera. Nosotros hemos hecho algunas sesiones anteriores sobre los distintos tipos de diagnósticos de GRC que una empresa puede acometer. De hecho, estamos pensando en escribir un documento sobre modelos de diagnósticos que sean lo suficientemente contundentes para entender cómo se hace y en qué condiciones se hace. Lo digo porque lo primero que viene a la mente a uno es hacer un checklist de las distintas prácticas y resulta que hay prácticas que son tan complejas que no solamente dependen de una respuesta de sí o no, dependen es de una cantidad de objetos, de elementos, de recursos e intervenciones que no se hacen en un día, se hacen en tiempos, lo cual hace mucho más complejo el seguimiento desde esa simple visión de un cuestionario, por ejemplo. En fin, tendríamos un diagnóstico. El diagnóstico en cualquiera de sus formas va a establecer necesariamente un proyecto, un objetivo que tenemos que lograr, en cuánto tiempo lo tenemos que lograr, con quién, recursos, etcétera, y particularmente las acciones que vamos a llevar a cabo. Pues las acciones, la buena noticia que les tengo es que van a salir del conjunto de prácticas claves de GRC. Muchas de las acciones no me las tengo que inventar, porque ahí es donde vamos a encontrar el tremendo valor agregado de un modelo de capacidad de GRC. Es decir, es tú qué quieres hacer y vamos a encontrar que es probable que las prácticas que están definidas allí en el modelo de capacidad ah, me adviertan sobre qué hacer, cómo hacer y en qué circunstancias. Es por eso entonces que el modelo de capacidad, ahora sí entenderán, está organizado como en 4 piñones, como están planteados allí. El comprender, hay prácticas para inducir estados de comprensión, es decir, usted miró, usted revisó, usted tuvo en cuenta el contexto externo, se fijó
en el tema cultural, no lo tuvo en cuenta, se dio cuenta si la organización tenía capacidades internas positivas, si hay capacidades internas potenciales que nunca ha desarrollado, o hay capacidades adversas totalmente, en fin, son elementos que tal vez no existe ningún marco internacional que no establezca la necesidad de hacer las evaluaciones previas, bien porque se llame o conocimiento, o bien porque se llama, en algunos contextos se llaman aprender, en otros temas se llaman evalúe el ecosistema en el cual la organización opera. En el fondo es lo mismo, es eso de lo que estamos hablando ahora. Después de comprender, entonces viene un conjunto de prácticas que son las que vamos a hablar a continuación, que se llaman alinear, y después un conjunto de prácticas que llaman ejecutar, para cerrar unas prácticas que son evaluar y finalmente, teniendo claro estas prácticas, poder lograr en su ejecución post un salto de madurez en GRC, que el salto de madurez para el caso que estamos viendo no es otra cosa distinta que la referencia o el examen de los objetivos que yo planteé de mi proyecto específico. Usted hizo un diagnóstico, planteó un objetivo, hace unas prácticas, entonces post, de manera posterior va y revisa cómo se lograron, en qué condiciones se lograron y si fue asertivo ese logro frente a lo que usted inicialmente había planteado, uno, y frente a los desafíos de madurez en contextos particulares que la organización se ha propuesto conseguir. Entonces, eso es una introducción de 20 minutos, pero me parece supremamente clave porque ahora sí vamos a explicar de qué se trata el componente de alinear y de qué se trata el componente de ejecutar. Entonces ya yo puedo entender, son unas prácticas que se alinean de manera posterior a haber hecho un diagnóstico, haber establecido qué hacer en un marco de entendimiento claro. Y ahora sí, cuando usted me habla de alinear, ¿qué es lo que tengo que alinear? ¿Para qué, cómo, cuándo y dónde? Y el ejecutar es la fase posterior que ella va a poner en acción algunos de los temas que están allí establecidos. Bien, vamos a ver entonces un poco la estructura de las componentes, cómo están alineados. Cuando vimos comprender, decíamos, se entiende el contexto externo, expectativas de parte interesada, se entiende el contexto interno, las capacidades internas, digamos, que es los procesos, información, etcétera, el estado de la cultura, y está usted listo para establecer las estrategias y capacidades. Eso lo vimos en la sesión anterior. Lo que vamos a ver ahora, entonces, es el componente de alinear. El componente de alinear tiene esa filosofía que está puesto aquí en grandes temas, porque estos no son propiamente los componentes y elementos, no, es una explicación conceptual de cuál es el ordenamiento de las prácticas que ya están allí provistas. Entonces, después de comprender, la idea es que una empresa, en términos generales, globales, define una misión y una visión y define los valores. Eso no creo que hay organización que no lo tenga. Al definir la misión y la visión, lo que se plantea con posterioridad es que de ahí tienen que salir unos conceptos. En algunas organizaciones sé que lo llaman pilares, en otras organizaciones lo llaman como direccionamientos estratégicos, es decir, pónganle el nombre que quieran, son los grandes, eh, las grandes declaraciones que una organización estructura antes de definir los objetivos estratégicos, o mejor dicho, la base sobre la cual se definen los objetivos estratégicos. Casi que diríamos decir, los grandes objetivos y requerimientos estratégicos son esos grandes lineamientos que una organización establece como metas de alto nivel. Ejemplos, es probable que una empresa establezca como metas de alto nivel, qué sé yo, ser el número uno en su marca, ser posicionada en el número uno del mercado de electrodomésticos, por citar algo. Eso puede ser un gran direccionamiento estratégico porque no pasa de ser una expectativa
que en este momento, si lo definiese así, yo ya tuve que haber establecido que es coherente con la misión y la visión, es coherente con los valores y, por supuesto, coherente con el contexto de mi empresa, quién soy yo, qué hago, a qué me dedico y cuáles son las capacidades internas que tengo. O sea, la primera reflexión que GRC impondría allí es que eso que estás planteando de ser la marca más reconocida a nivel global en el mercado de electrodomésticos es porque si lo digo es porque tenemos un contexto en el cual yo me muevo y particularmente demuestro que tengo las capacidades de hacerlo. Obviamente he venido en la línea de consolidar mi marca y ya estoy listo para que sea la marca más reconocida del planeta, por ejemplo. Ese pilar estratégico, si lo llamásemos así, el caso de GRC impone entonces definir, como lo ven ustedes ahí, no solamente metas y logros específicos de desempeño, que sería básicamente la marca el posicionamiento lo vamos a cuantificar en el volumen de ingresos globales o en el volumen de mercado o en los nichos consolidados, yo qué sé. Pero observen que ya empieza a tener un carácter de cuantificación, medición, seguimiento y operación, que es lo que GRC básicamente le impone a cualquiera de los objetivos que yo vaya a plantear. Ahí los digo, esos serían los conceptos que tienen que ver con el desempeño, pero a renglón seguido usted va a tener que establecer criterios de riesgos, son las condiciones conocidas también de apetito, capacidad y tolerancia al riesgo. Esto es, si yo dije que el posicionamiento en los ingresos va a tener ese nivel, eso quiere decir que tengo que estar explorando los riesgos que tienen que ver con ello. Los riesgos se van a referir seguramente a la capacidad de producción, de operación, de investigación, de desarrollo. Van a tener que ver seguramente con la probabilidad de que eso lo logre. Y si eso no es así, ¿cuáles son las potenciales desviaciones que la organización estaría dispuesta a asumir? A eso nos referimos a criterios de riesgos. Muy pocas empresas, digamos, manejan el tema de riesgo estratégico desde el punto de vista de cuantificación o medición, pero eso es otra exigencia que en el caso de GRC le impondría a un objetivo estratégico, eh, digamos, desde la perspectiva de las prácticas de GRC. Y también niveles y metas de conformidad o de cumplimiento. Aquí el elemento interesante es que muchas organizaciones entienden el cumplimiento como su nombre lo dice, hacer conformidad a las normas externas que afectan a la organización, es decir, normas laborales, comerciales, financieras, que afectan el contexto regulatorio de una empresa. Eso no es cumplimiento en el argot internacional. El cumplimiento se refiere, además de este marco de normas obligatorias externas, claro, están las normas obligatorias internas. ¿Cuáles son las normas obligatorias internas? Usted acaba de establecer una misión y una visión, y unos valores y unos objetivos, y eso va a caer en la operación. Lo mínimo que esperaríamos es que usted asigne responsabilidades a las áreas, los departamentos, etcétera. Observa, ya estamos hablando de términos de cumplimiento hacia adentro. En un contexto ético, esto quiere decir que necesariamente van a aparecer principios, políticas, en fin, que garanticen la toma de decisiones en los niveles requeridos en un contexto de transparencia, de no conflicto de interés, etcétera. El cumplimiento, niveles de conformidad, es que aquí también la organización va a tener que establecer indicadores para el tema y es interesante porque si ustedes se dan cuenta, uno habla de definir los valores, las empresas tienen los principios y los valores, la honestidad, la integridad, etcétera. Eso, si no pasa, si no baja al modelo de operación, mediante indicadores claros, vienen los procesos, en la información, en los roles, en las funciones, etcétera, que se le pegan a los objetivos estratégicos y además de eso son objeto de evaluación y supervisión, es altamente probable que eso no pase de ser una simple aspiración y nada más que eso. Ese es un elemento que GRC por lo menos controvierte. Es, yo quisiera ver que su plan estratégico, usted no solamente tiene objetivos estratégicos por la metodología que sea, scorecard o la que consideres, muéstrame también riesgos estratégicos y muéstrame también los niveles de conformidad y cumplimiento que usted va a llevar en sus planes operativos. Eso es, en esencia, las prácticas de GRC, que el modelo de alinear. De hecho, por eso se llama así,
componente de alinear, alineación, alinea el desempeño, el riesgo, control y cumplimiento, y ahora sí miramos cómo lo vas a poner en la estrategia, en las políticas, en la información, en los recursos, en la tecnología, etcétera. Esa es básicamente la esencia misma de ese componente de alinear. Y termina de manera práctica en los planes, que es probable que tengamos planes, eh, los grandes planes estratégicos que terminan en planes operativos, planes tácticos, primeros tácticos y después operativos, y a su vez planes que pueden caer en tecnología, en operación, en responsabilidad de los departamentos, etc. Esa es básicamente la visión general del componente de alinear. Alinear está conformado entonces por elementos específicos como son la dirección, los objetivos, la identificación, la evaluación y el diseño del modelo. Esos son los elementos que configuran esas prácticas, y a renglón seguido miramos un poco más de qué tratan. Posteriormente viene entonces el componente de ejecutar. Cuando usted ya está en este punto, la ejecución, en el caso de GRC, implica que la organización lleva a cabo acciones y controles proactivos, acciones y controles detectivos y acciones y controles de respuesta. Esa definición de proactivo, detectivo y de respuesta es absolutamente fundamental en cuanto y en tanto GRC entiende que las acciones y controles proactivas son las que en principio tienen la capacidad de potenciar los resultados, de incentivar los logros y de alguna manera mitigar los riesgos o tratar los riesgos. Las detectivas evidencian una circunstancia, un malestar, puede ser un síntoma, digámoslo así. Van a ayudar en eso, por supuesto, ni más faltaba, y muchas de las acciones de las segundas líneas de defensa son acciones y controles detectivos, justamente porque es el punto en el cual habrá que establecer mejoras y reformas que la organización va a tener que aplicar. Y las acciones y controles de respuesta, que es la tercera categoría de acciones y controles, está básicamente pensada a la forma como la empresa va a administrar las circunstancias emergentes, las situaciones de crisis. Los planes de contingencia, de continuidad del negocio son elementos de respuesta, pero también los procesos de investigación que la empresa básicamente establece frente a eventos materializados de pérdidas que tiene que manejar. Todos esos temas de acciones y controles de respuesta no solamente apoyan soluciones, por supuesto, que es su naturaleza, sino también se integran con las acciones y controles detectivas y proactivas. Esto es una forma de hacer un constante mejoramiento continuo, en tanto es probable que ahí no hayan acciones proactivas que en ciertas circunstancias puedan evitar que ocurran los hechos, y los hechos ocurrieron. Entonces las acciones y controles de respuesta pues son una señal específica para establecer qué hacer y cómo hacer, y de eso se trata básicamente la referencia a las prácticas del componente de ejecutar. Vamos a ver ahorita en los últimos minutos una explicación un poco más detallada de las prácticas específicas que estos distintos elementos refieren a estos componentes. Aquí hay una aclaración de los elementos, pero ya pasamos sobre eso. El último componente es este de monitoreo, que no lo trato porque lo vamos a analizar en el webinar posterior, entonces no lo voy a tomar en cuenta por ahora. Entonces, miren, alinear tiene los elementos que habíamos comentado, que son dirección, objetivos, identificación, evaluación y diseño. Los expertos en riesgo van a encontrar que aquí hay unos elementos interesantes, porque es probable que esto que se refiere a identificar y evaluar eh, para diseñar, digamos, es una forma de entender cómo los distintos estándares de riesgo, bien ISO 31000 o Basilea, etcétera, siempre establecen en sus procesos
la necesidad de posterior a hacer una evaluación de contexto, identificar, evaluar, medir y tratar, digámoslo. Son elementos comunes que vamos a encontrar en los modelos de riesgos, pues aquí están. El concepto de identificar y evaluar configuran allí la temática de estos modelos de gestión de riesgos, solamente que no se refiere estrictamente a la temática de riesgos, también se refiere a otras desviaciones que pueden llegar a tener en materia de niveles de conformidad sobre el tema de cumplimiento o aspectos por perseguir desde el punto de vista de definiciones estratégicas, en fin. Uno. Dos, también vamos a encontrar elementos que tienen que ver con las acciones propias que hacen las áreas de planeación, o particularmente estas prácticas que definen los modelos de referencia para la construcción de estrategias. Ahí siempre se plantean aspectos inherentes al direccionamiento, pero también a la forma como se deberían plantear los objetivos. Entonces aquí ya de entrada podríamos entender que el alineamiento impone la necesidad de amarrar los elementos de un direccionamiento estratégico con todos los elementos de un riesgo estratégico para establecer con posterioridad el qué hacer. Es lo que técnicamente vemos aquí en las prácticas globales de alinear. Si ustedes miran el detalle, lo que aparece ahí en las prácticas, digamos que esas no son propiamente las prácticas, son un resumen de las prácticas más importantes de cada elemento. Insisto, la referencia a las prácticas las pueden ver ustedes en el modelo de capacidad, pero si pasamos por dirección vamos a encontrar cosas como definir la misión y la visión y los valores, analizar las oportunidades, amenazas y requerimientos que la organización ha venido teniendo en el pasado y que ha explorado frente a esos acciones o planes estratégicas llevadas a cabo en el pasado y un statu quo que la organización puede estar teniendo ahora. Una referencia a la definición de las metas de alto nivel, a los umbrales de gestión, que habíamos hablado algo sobre eso, y a los criterios para la toma de decisiones, que no es otra cosa distinta a las definiciones de riesgo, que son los que marcan qué hacer, qué no hacer y en qué condiciones hacerlo, que es básicamente el elemento de acompañamiento a la toma de decisión de un objetivo específico. Eso es dirección. Los objetivos ya es, teniendo claro esto, entonces definir los objetivos estratégicos, qué otros criterios adicionales deberían usar y definir los objetivos estratégicos puede ser los objetivos en scorecard por perspectivas o pueden ser, además de los grandes objetivos, los objetivos por unidades de negocio, también los objetivos de cumplimiento. Ustedes tienen modelos como el COSO, objetivos de reporte financiero, es decir, los distintos objetivos que se consideran de valor estratégico para la organización, que no necesariamente pasan por métricas estrictamente financieras, sí métricas cuantitativas, es decir, valga la redundancia, métricas o elementos que deben ser objeto de cuantificación para hacer un seguimiento, no cualitativos, cuantificaciones. Y todo esto en un marco en el cual la organización al final pueda documentarlos. Es decir, pueda establecer, hay un indicador de competencia del talento humano y ese indicador va a ser A más B menos C por 2. Y el A es tal cosa, el B es tal cosa y el C tal cosa, el que sea, y el A va a terminar siendo cuantificable, el B también, y la cuantificación se incorporará en los modelos de evaluación de desempeño y vamos a tener en cuenta X, Y, Z, etcétera. Es decir, no hay, en términos de la organización, aspectos que por intangibles que sean, no sean objeto de medida y esos son los aspectos que vamos a encontrar aquí como prácticas relacionadas con el elemento de objetivos. Viene posteriormente el tercer elemento que se llama identificación. Identificación tiene mucho que ver, insisto, con los modelos de riesgos, es decir, bien porque sea los modelos de Basilea, particularmente en materia de las mediciones de riesgo operativo,
o bien porque sea el enfoque que trae ISO 31000, por ejemplo, para las mediciones de riesgo, vamos a encontrar siempre la necesidad de identificar los factores generadores de probables pérdidas, por ejemplo, o eventos, como lo conocemos también. Esos factores pues tendrán que ver con factores internos y externos, y los factores externos son los elementos que seguramente fueron considerados en la estrategia. Los factores internos son ampliamente conocidos como los procesos, las personas, la información, la tecnología, la- las relaciones de aprendizaje, etcétera. Los distintos factores que se enuncian como elementos comunes que deben ser atacados o que permiten, digamos, una clasificación, un ordenamiento de las problemáticas que pueden afectar a la organización para establecer qué efectos se puede llegar a generar. Y ahí estamos frente ya a la necesidad de construir lo que son los mapas de calor que se usan mucho en las evaluaciones de riesgos. Esas prácticas las vamos a encontrar acá. Cómo construir un mapa de riesgos, qué factores debería tomar en consideración, en fin. Hay un elemento interesante que es el tema de cultura ética, porque desde el punto de vista de GRC, observen que empezamos también a hacer caer la, al modelo de operación las responsabilidades que tienen que ver con comportamiento, no solamente desde el punto de vista de logros esperados, sino también desde el punto de vista de las adversidades o de las exposiciones a fraude y otros temas que requieren, digamos, un tratamiento singular. Son aspectos que como prácticas están allí considerados. Ya el elemento de evaluación tendrá básicamente que establecer sobre las datas y los modelos cuantitativos o cualitativos que la organización puede haber establecido, los famosos niveles de residualidad, que para no poner términos técnicos es la decisión que la empresa opta por tomar, lo cual quiere decir que asume unos niveles de riesgo X que terminan siendo inferiores a los beneficios esperados, suponemos. Eso es lo que se llama el análisis de riesgo-retorno. Y ese análisis de riesgo-retorno advierte sobre unos niveles en los cuales la organización se va a poner. Sobre ese marco la organización va a interactuar. Lo mismo pasa con el cumplimiento, porque hay seguramente, ahora, para hablar de cumplimiento, como insisto que esto no es normas internas, normas externas, yo no hago una estrategia de riesgo-retorno para ver si pago o no pago impuestos, o sea, si me quedo o no con la plata de los impuestos, no se trata de eso, estoy hablando de las conformidades en materia de normas internas. ¿A qué me refiero? La empresa establece una política, por ejemplo, de evaluación del desempeño, que va orientada fundamentalmente a hacer reconocimientos de bonificaciones, beneficios, incentivos, programas de carrera, etcétera. Esas son políticas que están expuestas a desviaciones. Y esas desviaciones deben tener entonces unos grados de unas bandas para establecer qué reconocer, cuándo reconocer, por qué reconocer, etcétera, y qué factores también considerar a la hora de establecer si la política se cumplió o no se cumplió, y a esos que básicamente nos referimos cuando hablamos de cumplimiento interno, cumplimiento obligatorio. Finalmente el diseño, observen que el diseño básicamente lo que aquí define es la puerta de entrada a los planes tácticos, que son las definiciones ya concretamente de indicadores mucho más puntuales en las distintas unidades de negocio, los departamentos de personal, las eficiencias de los procesos, los requerimientos de las tecnologías, etcétera. Todo este conjunto de indicadores de naturaleza más operativa deben ser amarrados, o mejor, los grandes indicadores que vienen de la estrategia deben ser amarrados con estos indicadores operativos, también un poco en la línea de lo que el alineamiento de la estrategia que ha venido proponiendo Kaplan Norton en los últimos documentos o en las últimas experiencias de la práctica organizacional es eso, es como bajar una serie de grandes objetivos abajo
al mundo de la operación, de manera que cualquier unidad de negocio tenga claro qué hacer, cómo hacer, etcétera. En el fondo, todas estas prácticas de diseño lo que ponen en evidencia es eso. Entonces, ahora sí vas a tener que poner en un plano operativo qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, quién lo debe hacer, con qué información, con qué tecnología y qué indicadores vamos a perseguir para garantizar la evaluación del resultado. Una conclusión, entonces, en relación con el componente de alinear, es esa, es el segundo conjunto de prácticas. Vienen después de la comprensión y pretenden básicamente alinear lo que la organización había establecido en materia del contexto, en materia del requerimiento o responsabilidades frente a partes interesadas externas y las capacidades internas para ahora sí entrar a definir los objetivos estratégicos, los criterios de riesgo y niveles de operación. Alinear es lo que está planteado ahí, exige establecer los planes de la estrategia, la definición de los apetitos, tolerancia y capacidades de riesgo, los niveles de conformidad frente a los requerimientos. Bien, por último, y son 10 minutos más, hablarles un poco sobre las prácticas que tienen que ver con ejecutar. Ejecutar, en suma, parte de la siguiente reflexión. Usted ya hizo un diseño, usted acaba de establecer cuáles son los niveles residuales en materia de riesgos sobre los cuales va a operar, donde está dispuesto a hacer en función de unos probables riesgos que tiene que asumir. Y además de eso, ah, ha definido unos objetivos de naturaleza estratégica, táctica y operativa. Entonces, ejecutar lo que básicamente pone en acción son una serie de acciones y controles, como su nombre lo dice, proactivos, detectivos y de respuesta para acompañar aquellas acciones básicas que la empresa hace cuando realiza su actividad misional. Entonces, ejecutar básicamente plantea la necesidad de que las organizaciones tengan acciones y controles proactivos, acciones y controles detectivos y acciones y controles de respuesta. Las acciones y controles proactivas se clasifican en el modelo de capacidad como acciones y controles para incentivar y prevenir. Incentivar pone en evidencia la cara positiva de un qué hacer, es decir, usted lo hace y ese hacer va mucho más allá básicamente de controlar y mitigar un riesgo, porque básicamente estoy logrando un objetivo de beneficio específicamente. Acciones y controles preventivos son profundamente conocidos en tanto son límites de autoridad, de responsabilidad, etcétera, que de entrada el solo hecho de establecerlos y definirlos ya eh, elimina, digamos, el riesgo o la presencia de acciones indebidas, por ejemplo. Eso se llaman acciones y controles proactivas. Y concretamente en GRC se enuncian como normalmente las políticas. Las políticas son actos de gobierno que tienen esa naturaleza. Todos los modelos de educación, los modelos de comunicación, los programas de incentivos, en fin, esos son cuatro, aquí están enunciadas como prácticas, pero en esencia son los grandes temas que GRC establece como acciones proactivas. Pueden ver esas prácticas definidas como un sinnúmero de acciones concretas sobre las políticas, la comunicación, etcétera, que se pueden ver en el modelo de capacidad, pero en esencia tal vez es lo más importante. Las acciones y controles detectivas se clasifican en dos categorías: acciones y controles de indagación y notificación. La notificación es la acción de eh, digamos, el requerimiento que hace la organización hacia el personal pidiéndole una información, o bien por reportes y evaluaciones, encuestas, etcétera. Esas son las acciones de notificación. La indagación es la habilitación de ciertos canales para que quien quiere comunicar algo lo comunique. Esos son los famosos canales de denuncia, los modelos en los cuales yo habilito el teléfono, la línea de denuncia, la reunión X donde es la persona, el funcionario, quien toma la decisión de informar. No hablo de funcionario, puede ser también mecanismos en los cuales la información
tiene unos niveles tales en los cuales cuando hay ciertos grados de exposición, la información debe escalarse. Esas son todas acciones y controles de indagación que en las prácticas de RC están profundamente detalladas. Finalmente, las acciones y controles de respuesta pues, son de naturaleza correctiva y de estabilización. Correctiva resuelve, digamos, arregla la herida, pero la estabilización será básicamente la convalecencia, el tratamiento para evitar que ese tipo de circunstancias puedan llegar a ocurrir en el futuro. Bueno, ya estoy por terminar. Omar ya se nos tiene que ir, pero ya terminamos. Yo les agradezco mucho. Aquí hay algunas conclusiones del modelo de las prácticas de ejecutar, que es básicamente lo que estábamos hablando. Para terminar, simplemente invitarlos a que tengan el documento, el modelo de capacidad. Eso lo pueden bajar en la página de OSEC. También pueden ingresar a la página nuestra de GRC en español. Y por último, invitarlos a nuestra semana de formación presencial en México, que va a ser en la semana del 18 al 22 de abril. Tenemos una semana de formación en la Ciudad de México, donde vamos a tener la certificación internacional de GRCP para los interesados de México que estén aquí presentes, invitarlos con mucho gusto. Hay un día para fundamentos, 2 días para el estudio del modelo de capacidad, un día tercero para modelos de gestión integrada, desempeño, riesgo, control y cumplimiento, y una última sesión de GRC para un gobierno corporativo y arquitectura de procesos. Son distintos cursos que ustedes pueden tomar a su mejor opción, y pues esa información la encuentran disponible en la página de GRC en español. Muchísimas gracias a todos.